Ahí está. Bueno, bendiciones. Seguimos con la clase. No sé cómo vamos hasta acá, si vamos llevándola bien o no, pero bueno, yo estoy emocionada por la clase de hoy, ¿sí? Ya la última clase. Hicimos una súper resumen de todo lo que es la historia del cristianismo, pero bueno, espero que haya sido de bendición y que sea de bendición esta última clase también, ¿sí? Así que bueno, arranco con una pequeña oración y arrancamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta tarde, te doy gracias por mis hermanos que están presentes, por lo que van a ver más tarde, Señor, la grabación, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús en esta tarde que vos tomes el control, Padre, sobre nuestras vidas, sobre lo que vamos a estar hablando, Señor, te pido esa gracia y esa sabiduría, Padre, que viene de lo alto, Señor amado, y que te pertenece a ti, Padre Santo, Señor. Permite en esta tarde, Padre, poder desarrollar esta clase, Señor amado, y que tu gracia nos enseñe, Padre, que tu gracia nos capacite, Padre Santo, Señor. Te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada habíamos hablado sobre los reformadores, sobre Lutero, Calvino y Zwinglio, ¿se acuerdan? Para cerrar, quiero cerrar nomás hablando sobre Calvino y sobre Lutero. Para darle lugar, hoy vamos a hablar sobre los anabaptistas. Vamos a ver cuál era este movimiento, qué era lo que ellos pensaban. Pero bueno, antes de hablar de ellos, quiero cerrar con Lutero y Calvino. Tanto Lutero como Calvino, ellos no tenían la intención de separar la iglesia del Estado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si las personas debían adoptar la religión tanto del rey como del que gobernaba. A esto a Calvino y a Lutero no les molestaba, no estaban en contra de ello. Como, ¿se acuerdan que vimos lo que ellos denunciaban el poder papal, denunciaban las indulgencias, denunciaban la autoridad que ellos tenían, ¿sí? Vimos que Calvino aportó mucho para lo que es la sociedad, tanto Lutero también. Entonces no tenía esta necesidad de separar la religión del Estado, ¿sí? Así que bueno, estas fueron las dos ramas que surgen de la Reforma, los luteranos y los calvinistas. De parte de los calvinistas surgen en Francia lo que se llaman los hugotones, ¿sí? Después en Inglaterra tenemos los que son los puritanos, en Holanda los reformadores y en Escocia los presbiterianos. Toda esta rama surge del calvinismo, ¿sí? Vayan escuchando porque acá vamos a hablar mucho de Calvino. De acá para adelante, los que nos toca a nosotros, vamos a hablar mucho de Calvino. Así que estas ramas surgen de Calvino, pero hay una tercera rama de protestantes, de reformadores, que son los anabaptistas, ¿sí? A ver, voy a compartir pantalla ahora. A ver si puedo. Sí, ahí está. Voy a compartir pantalla para que vean la plaquita que me había quedado. Espérenme un segundito. O sea, la tercera rama de la reforma, entonces, lo que hoy vamos a ver son los anabaptistas. ¿Quiénes eran? ¿Qué pasó con ellos? Y cómo hoy siguen estando y de qué manera. ¿Sí? Estuvimos a los pre-reformadores, los reformadores, acá. Vamos acá. Como le puse ahí, el lado izquierdo de la reforma, ¿sí? Ahora voy a explicar bien estas tres fotitos que tenemos acá. ¿Quién eran los anabautistas? Bueno, ellos se los consideró la tercera rama de la reforma, no se unieron ni al luteranismo, ni siquiera se unieron al calvinismo. Para ellos el bautismo era un tema fundamental, ¿sí? Y bueno, ¿por qué era un tema fundamental? Ellos querían separar la iglesia del Estado. No solamente el tema del bautismo, que ahora lo voy a explayar un poquito más, tenía que ver con lo que decía la palabra, sino que había un tema acá, que los niños eran bautizados y adoptaban la religión del rey, ¿sí? Y a la vez, ¿qué hacían?
la lealtad al mismo rey. Vieron que hoy en la Iglesia Católica se sigue bautizando y vieron que se lleva un cuaderno, tienen un libro donde ellos anotan y por ejemplo, si uno se quiere casar, que es uno de los sacramentos de la Iglesia Católica, se quiere casar, pero vos no fuiste bautizado de chico, lo primero que tenés que hacer es bautizarte, tomar la comunión, hacer todos los sacramentos que ellos te piden para poder casarte, ¿no? Pero el bautismo para ellos es importante, ¿sí? Hoy vos decís, no sé, nosotros hacemos la entrega de niños en la iglesia, no hacemos bautismo de niños, hacemos la entrega, y por ahí se le da un certificado como para decir, bueno, certificamos que este día se hizo, pero no lo llevamos a unas notas, no tenemos un libro donde, bueno, está certificado porque esto lo tiene que ver alguien más, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando los niños eran bautizados, certificaban que fueron bautizados y certificaban que le daban lealtad al rey y a la corona, ¿sí? Entonces estos pre-reformadores empiezan a estar en contra del Estado, no querían adoptar la religión del rey y no querían tampoco bautizar a los niños, ¿sí? Dice que los anabautistas surgieron de la rama de Zwinglio. ¿Se acuerdan que Zwinglio estaba en contra del pálido bautismo que yo le decía, el bautismo de niños? Lutero y Calvino no estaban en contra de eso, pero Zwinglio sí estaba en contra de eso. Entonces, esta rama de anabautistas, que ahí puse yo, se les dice rebautizados, lo dijeron de una manera despectiva, lo llamaron de este modo. Estos hombres empiezan a ver también que en Marcos 16:16 dice que el que confiese y que sea bautizado va a ser salvo. Entonces empiezan a tener como esta discrepancia entre lo que dice la palabra y lo que me enseña la iglesia, ¿sí? Lo que me enseña el Estado. Empiezan a tener como esta discrepancia. Entonces empiezan a bautizar ahora de grande, entendiendo que ahora yo soy pecador, entiendo que soy pecador, me voy a bautizar. Por eso le ponen los rebautizados. Le llaman los anabautistas, lo llaman así. Bueno, comenzaron siendo pacifistas en Zurich, ya como dije, venían de la rama de Zwinglio ellos, ¿sí? Veían esta discrepancia entre el bautismo infantil, lo que decía la palabra, y vivían en un pacifismo extremo. Tanto los católicos como los protestantes no los veían con buenos ojos, porque acá como estamos hablando, el protestantismo, o sea, de parte de Lutero y de Calvino, ellos veían que el bautismo de niños estaba bien, entonces los que estaban en contra del catolicismo no veían a esto como una nueva secta, algo que no estaba bien mirado en ninguna de las otras dos facciones. Eh, Ellos querían, como dije, la separación total del Estado y de la Iglesia. Ahí fíjense en que la primera foto yo puse lo que pasó con los anabautistas cuando se empezaron a levantar en contra del Sacro Imperio Romano Germano, se levantaron en contra de lo que el rey dijo, porque el rey decretó que los hombres no se podían volver a rebautizar. Ya habían sido bautizados desde niños, ya habían jurado lealtad, no se podían volver a rebautizar. Entonces se los empezó a perseguir. Y bueno, esa primera foto que les pongo ahí es donde ellos fueron quemados, torturados, ahogados, de esa manera fueron muriendo, pero el grupo iba creciendo. En vez de disminuir, el grupo iba en crecimiento. Pero ¿qué pasó? De pacifistas pasaron a ser anarquistas, ¿sí? Acuérdense que cuando hablé de Zwinglio, todos ellos, fíjense que venían de universidades, salían, o sea, todo este movimiento empezó en las clases altas. ¿Se acuerdan que le dije las clases bajas no llegaban a ningún lado? O sea, la palabra no llegaba a las clases bajas. Así que todo este movimiento siempre se daba en la esfera de las clases altas, ¿sí? Pero con el tiempo los anabautistas empezaron a mezclarse, ¿sí? Y estos que empezaron también de las clases altas, ahora empezaron a ser solo de las clases bajas. Y había tanta desigualdad también en el contexto social de este tiempo
entre los campesinos que estaban enojados con el Estado, con lo que se les cobraba, los señores feudales, con la iglesia, con todo lo que le imponía, que se unieron a este grupo de anabautistas, o sea, campesinos enojados, gente común. Ya no estamos hablando de gente que tenía una preparación teológica, sino gente común y campesinos enojados, y adoptaron el anabautismo, ¿sí? Se formó así un grupo de la mano de un hombre llamado Thomas Müntzer, ¿sí? Thomas Müntzer, y que empezó con este revuelo, con esta anarquía. Le voy diciendo estos nombres que ustedes después buscan en Google y están todas estas historias. Es larga la historia del anabautismo, o sea, fui tomando nombres que por ahí son más conocidos o que ellos hicieron. Había otro anabautista llamado Melchor Hoffman. Como les dije, fíjense que ellos ya no eran teólogos, era gente común, campesinos que se empezaban a juntar, que adoptaron esta nuestra forma. Y este Melchor Hoffman, él decía que la venida del Señor estaba cerca, fíjense, y que Estrasburgo iba a llegar a su fin, iba a pasar a ser la nueva Jerusalén, ¿sí? O sea, él estaba anunciando lo que nosotros hoy conocemos la palabra, que dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero él decía, viene Cristo y ya Estrasburgo no va a existir más, y acá va a ser la nueva Jerusalén, ¿sí? Después se arrepintió de lo que dijo que no iba a ser ahí, sino que iba a ser en Münster, ¿sí? Quisieron tomar la ciudad por la fuerza, expulsaron a los católicos que estaban en esa ciudad, como dije, el Sacro Imperio Romano Germánico prohibía la rebautización de los hombres. El obispo de Münster también se vio en su autoridad como papa, se vio denigrado, así que todo esto estaba trayendo una revuelta social bastante importante en ese lugar, ¿sí? Se había sumado otro anabautista llamado Jean Matis, y él era panadero, por eso le digo, no era un teólogo, era un panadero, que se había autoproclamado Enoch, él era Enoch, dice, ¿sí? Entonces imagínense, ustedes cuando buscan la historia de los anabautistas van a ver que uno se autoproclamó David, que otro se autoproclamó, bueno, este se autoproclamó Enoch, y así ellos se iban proclamando que ellos, otro que era el nuevo Elías, que había venido, o sea, se empiezan a autoproclamar ellos. Entonces imagínense que de los pacifistas que eran los primeros, estos que ya estamos teniendo en este tiempo, ya no tenían conocimiento teológico y ya iban por las armas. Entonces ellos decidieron tomar esta ciudad que era la de Münster, ¿sí? Decidieron tomar la ciudad. El obispo, ¿qué hace? Manda a sitiar este lugar. Entonces, cuando se declara estado de sitio a una ciudad, todos los que están adentro, o sea, se terminan las provisiones y empiezan a morirse de hambre, o sea, se está esperando que ellos empiecen a morirse de hambre. Entonces, la desesperación de ellos de que les estaba faltando ya el alimento, que se estaba muriendo, que adentro mismo, ya entre ellos mismos se estaban matando, permiten que entren a la ciudad y ahí son masacrados, ¿sí? Dice que fueron desmembrados, esto lo encuentran en Google ustedes cuando buscan en los libros, en libros sobre el anabautismo. Dice que fueron desmembrados vivos, o sea, fueron desmembrados vivos. Dice que se les quitó la lengua con pinzas calientes, ¿sí? Y fueron apuñalados hasta la muerte. O sea, fíjense la barbaridad de la muerte que recibieron. Y fíjense que yo ahí en la segunda foto le puse, esto es la iglesia de San Lamberto, esto es en Alemania. Estas tres, lo que se ve ahí son estas tres jaulas, ¿sí? ¿Qué hicieron? A los tres líderes, no estos tres que yo les hablé, sino otros tres líderes que ellos tenían, a estos tres líderes se los pusieron en esa jaula, ¿sí? Y se los pusieron para que todo el mundo viera, y si alguno se quería levantar, esto les sirviera de aviso, ¿sí? Que no se les ocurra. Dice que 50 años estuvieron los cuerpos de estas tres personas ahí, hasta que, bueno, retiraron los restos.
Yo ayer estaba viendo, cuando te metes a Google Maps, y todavía las jaulas siguen estando, porque me habían dicho que las habían sacado, pero bueno, vi una foto de un turista, se ve que subió hace 10 meses, decía, y mostraba que las jaulas todavía están hasta el día de hoy. Entonces uno va, por ahí estás viendo esta iglesia, vos decís qué bonita, y qué significan esas 3 jaulas ahí. Bueno, esto era, lo habían dejado para mostrar que la iglesia tenía poder y que no se iban a levantar en contra de la iglesia, ¿sí? O sea que los anabautistas que se quisieron levantar terminaron ahí en esas jaulas, en la iglesia de San Lamberto. Así que miren lo que es, ¿no? Como uno por ahí no conocemos, no tenemos idea, y cuántas cosas pasaron, cuántos eh, eh, hechos históricos pasaron, y que envuelve a la iglesia. Bueno, eh, de este grupo de los anabautistas vuelve a resurgir otra vez, ¿sí? Ya no como anarquías, sino como pacifistas. Y de este grupo de anabautistas salen lo que hoy nosotros conocemos como los Amish o los menonitas. No sé si alguna vez vieron, o sea, generalmente están en el norte de Estados Unidos, en Canadá. Leí que acá en Argentina hay una comunidad en Catamarca. Leí que había una comunidad acá en Catamarca, de Amish o de menonitas. Bueno, ellos vienen de la rama de los anabaptistas. Ellos, en 1536, un hombre llamado Simón Menno, ¿sí? Abrazó el anabautismo y empezó a dar esta prédica pacifista, y él dio origen a los menonitas. Y en 1693 un hombre llamado Jacob, también Altman, son nombres raros, apellidos raros alemanes, también hizo lo mismo y dio origen a los Amish, ¿sí? Uno dio origen a los menonitas, otro dio origen a los Amish. Generalmente ellos viven en aldeas, en zonas rurales, o sea, no es fácil verlos. A veces podemos ver un documental sobre ellos si permiten que se haga un documental, ¿no? Porque no son muy reacios con el tema de la tecnología, visten ropas antiguas con el tema de la electricidad. Ellos viven, o sea, sin electricidad. Quizá los que son un poco más ultra conservadores son los menonitas que los Amish. Los Amish por ahí tienen un poco más acceso a la tecnología. Los menonitas no, son más cerrados ellos. Bueno, ellos viven separados la iglesia del Estado, o sea, para ellos la separación esa es fundamental, no tienen nada que ver con el Estado, o sea, viven en comunidades cerradas, aparte con sus propias reglas, ¿sí? Eh, no es fácil. Estaba leyendo que cuando uno quiere desertar de ser menonita, o sea, quiere desertar, decir, bueno, no sé, llegó una edad, estaba leyendo que decía que los Amish, por ejemplo, llega una edad en la adolescencia donde se les permite salir al mundo a ellos, como quien dice, para que experimenten, y, o sea, si van a poder aguantar la tentación o no. Y dicen que de ahí, bueno, muchos vuelven y muchos no, y muchos regresan, dice, que muchos regresan y vuelven a vivir en sus comunidades. Pero si uno deserta de esa comunidad, ya te tenés que olvidar definitivamente de tu familia, no tenés contacto, sos excluido totalmente, ¿sí? Así que, bueno, y ellos leen la Biblia en alemán, tienen, su sistema es patriarcal, o sea, las mujeres dependen de los padres y después dependen de las esposas, las mujeres son muy sumisas. Bueno, podemos ver todo esto, bueno, que viene de esta rama de los anabautistas, ¿sí? Así que, ahí espérenme que paso a la otra plaquita. Y quiero hablarles sobre los anglicanos, la cuarta rama, ¿sí? De los anglicanos, que de acá sale el nombre de los protestantes. Por ahí los anteriores uno le dice protestante a Lutero, protestante que eran reformadores. De acá sale el nombre específicamente de este lugar, de los anglicanos, sale el nombre protestante. Surgió en Inglaterra y estaban sometidos al rey de Inglaterra, y también hacían esta separación entre el Estado católico romano, ¿sí?
desde 1534 se hizo esa separación. ¿De la mano de quién pasó esto? De Enrique VII, ¿sí? Él quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón, ¿sí? Y ante la oposición del Papa de permitirle que anule su matrimonio, él se hace llamar jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, ¿sí? Esto hizo que muchos príncipes también estén de acuerdo, obviamente, que veían que, o sea, no querían. Tiene mucho que ver, fíjense, en política y religión están como muy unidos, ¿se dieron cuenta? Entonces tiene que ver mucho esto de intereses políticos, muchos príncipes deciden seguir a Enrique VII, entonces empiezan a llamarlos protestantes, ¿sí? Entonces el protestantismo surge de ahí, de esto que pasó con Enrique VII. ¿Qué hace Enrique VII? Bueno, como dije, se hizo llamar jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra, anula su matrimonio y bueno, varios príncipes acompañan a esto. Durante su reinado se establecieron las primeras estructuras doctrinales, durante el reinado de Enrique VII, ¿sí? ¿Qué mandó hacer él? Disolver las abadías. No sé si han tenido oportunidad de ver películas medievales, películas donde vemos, el otro día estaba viendo una película donde vemos, ¿qué son las abadías? Era el lugar donde estaban las monjas, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos sobre las abadías, los conventos? Bueno, ¿qué hace Enrique VII? Manda a disolver lo que eran las abadías y los monasterios de los monjes, ¿sí? Los que eran católicos, y confisca todos sus bienes. Él no quiso el planteo del luteranismo, ¿sí? O sea, no estaba de acuerdo con Lutero. Él dijo, bueno, yo voy a establecer mi nueva religión, mis nuevas normas a mi criterio. Y por esa razón se considera al anglicanismo, porque esto surge los anglicanos, se lo considera un término medio entre el catolicismo y el protestantismo, ¿sí? O sea, nace una nueva rama acá. O sea, está entre los católicos y los protestantes, bueno, están los anglicanos. Enrique VII tiene una hija llamada María I, que era de su primer matrimonio con Catalina de Aragón. ¿Ella qué intenta hacer? Cuando muere Enrique VII, ella quiere disolver este movimiento y quiere reimplantar el catolicismo. Pero dice que muere joven, o sea, muere enseguida. Y su media hermana, que es la otra hija de Enrique VII, con la otra mujer que él se casó, que era Ana Bolena, lo que ella hace es consolida el anglicanismo como religión oficial en Inglaterra, ¿sí? La primera hija del primer matrimonio quiere abolirlo, la segunda hija del segundo matrimonio, ella dice, bueno, esto va a ser la religión oficial de Inglaterra. Hoy mitad de Inglaterra es anglicana, parte es luterana, ¿sí? Cuando nosotros nos ponemos a ver, ¿se acuerdan? Como le dije, nosotros como República Argentina es católica apostólica romana, ¿sí? Estados Unidos adoptó el protestantismo, son protestantes, y así uno va viendo en diferentes países cuál es cómo la religión está junto con el Estado, ¿sí? Cuál es la religión que adopta el Estado al que pertenece. Bueno, en Inglaterra el anglicanismo fue la religión oficial. Eh, bueno, para ellos no existe el celibato, ¿sí? No existe el celibato. eh, También aceptan el sacerdocio femenino. Parte de la comunidad anglicana acepta el matrimonio homosexual, prestan atención a esto, ¿sí? Iglesias que por ahí se dicen, o que nosotros podemos embarcarla como evangélico, tienen que aceptar, como son iglesias que están con el Estado, o sea, están juntas con el Estado, ¿qué pasa? Tienen que aceptar las normas del Estado. Entonces, si hoy lo que hay esto del matrimonio igualitario, homosexual, fíjense en que si hoy sale un decreto, la Iglesia Católica tiene que aceptar, ¿por qué? Porque está unida al Estado, ¿sí? Y las iglesias anglicanas tienen que aceptarlo porque están unidos al Estado, así que hay iglesias que aceptan esto.
Bueno, ellos además de la Biblia dice que tienen un libro con 39 artículos que son las doctrinas y después tienen un libro que se llama un libro de oración común, donde se especifican sus creencias y doctrinas anglicanas. De los anglicanos salen tres ramas, ¿sí? Los que se consideran anglo-católicos, ellos aceptan los 7 sacramentos y la veneración a las imágenes y a los santos. ¿Vieron las iglesias que tienen hay las imágenes así en sus ventanas? Creo que se llama vitró. Las iglesias esas que muestran así con las imágenes en su ventana de los santos. Bueno, esas son las iglesias anglicanas, ¿sí? Después tenemos, dentro de los anglicanos tenemos a los evangélicos, ellos se aproximan más al calvinismo, ¿sí? Vamos a ver ahora un poquito más de eso también. Y de esta rama, de esta iglesia, la rama esta del evangelismo anglicano, es lo que nace la iglesia episcopal en Estados Unidos, ¿sí? Cuando empiezan a trasladarse, bueno, empieza a trasladarse con ellos también sus creencias. Y después, bueno, están los liberales, que les dije que están a favor del ministerio de la mujer, femenino, y también aprueban el casamiento de parejas homosexuales, ¿sí? Así que bueno, estas son las cuatro ramas, y de estas cuatro ramas empiezan a salir todo lo que nosotros conocemos hasta hoy, ¿sí? O sea, tenemos los luteranos, los calvinistas, los anglicanos y los anabaptistas. Y ahora les quiero hablar de la iglesia bautista, que nace en 1609. Se dice que, si bien viene de rama de anglicanos, tiene mucha influencia en su momento anabautista también, ¿sí? Eh, surge de la rama del puritanismo, lo que habíamos hablado antes. Fíjense cómo se empieza después a mezclar todo esto. Eh, y dentro de la iglesia bautista hay dos ramas. Una que es los generales, que es de la doctrina arminiana. Arminio era un teólogo holandés. Y otra surge de los particulares, que es de la doctrina calvinista. Acá vamos a ver entre Arminiano y Calvino, que vamos a tener después todo lo que surge en las diferentes denominaciones. Porque Arminiano tenía una postura y Calvino tenía otra postura, ¿sí? Había diferencia entre ellos con respecto al libre albedrío, la elección del hombre, la expiación de Jesús, la gracia y la salvación. Un ejemplo que les doy para que podamos entender por qué tanto se habla de los calvinistas, de los arminianos. Calvino decía que el hombre antes de nacer ya había sido predestinado a la salvación, ¿sí? Entonces él decía, Dios eligió quién iba a ser salvo y quién no. Esto lo ven en teología, creo. Teología 1, por ahí, no sé si lo habrán visto. Entonces decía, Dios elige quién va a ser salvo y quién no antes de que nazcan. Y Arminiano decía, no, la salvación es para todo aquel que él cree. ¿eh? Entonces uno se pone en esta postura, no, Dios predestinó al hombre, ya hay una predestinación, ya se sabe quién se va a salvar y quién no. Y la otra postura dice, no, la salvación es para todo aquel que cree. Bueno, yo esto se los dejo a su criterio. La palabra en Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, ¿sí? Así que para que todo aquel que en él crea, a mí no me habla ahí de que hay predestinación, pero bueno, por eso digo, cada uno después pregunte en su iglesia, a su pastor, cuál es la postura que toma, arminiana, calvinista. Los bautistas generalmente toman la doctrina calvinista, ¿sí? Esto después tomó más fuerza, como dije, esta rama, la particular, la de los calvinistas. Hoy las iglesias bautistas son calvinistas. La primera congregación bautista de teología calvinista se construyó en Londres en 1616
Y para 1644 se dice que en Londres había 47 iglesias bautistas particulares en Inglaterra, ¿sí? Ellos tuvieron como una libertad política y religiosa que gozaron en ese tiempo, así que ellos trataron de aclarar los malos entendidos y despegarse de los anabaptistas. De ahí viene también, porque después ellos en su teología, bueno, apoyaron esto del bautismo, el bautismo por inmersión, eh, y bueno, distintas temas ellos tocan, ¿no? Los bautistas, la iglesia bautista, excelente la enseñanza que tienen, excelente la palabra que tienen, o sea, el conocimiento bíblico es impecable que tienen los hermanos de la iglesia bautista, ¿sí? Y ahora quiero hablarles sobre los metodistas. Los metodistas nacen en 1750 de los hermanos Wesley. Él fue un clérigo y teólogo anglicano británico, profesor de la Universidad de Oxford fue él, ¿sí? Y bueno, él junto a su hermano y junto a otros amigos formaron un grupo pequeño que se ocupaban de la oración, del estudio de la Biblia, de forma, como se dice, metódica, ¿no? Muy prolijita, muy del culto, se ocupaban de eso. También el trabajo de ellos consistía en visitar a los presos y asistir a los pobres. Se dice que, bueno, él viajó a Estados Unidos en un momento para evangelizarlo, pero bueno, fracasó. Y en ese viaje que él hacía en barco, sufren como tipo un accidente, o sea, era tanto la tempestad que había, la tormenta que había, que él estaba desesperado, pero ve unos hermanos que eran moravos, eh, y los veía tan tranquilos a ellos, y bueno, no fallecieron en el barco, no sucumbieron en el barco, y bueno, les pregunta, entonces ellos le dicen, bueno, tenemos fe en Dios, y bueno, esto como que impactó tanto la vida de John Wesley que él creía que ellos vivían de una manera más profunda su fe, ¿sí? Y fue tanto lo que influenció los moravos a la teología metodista de Wesley, que él, bueno, la adopta también, ¿no? Más tarde, un colega de él de Oxford llamado George Whitefield, me olvidé decirle, Wesley es arminiano y Whitefield es calvinista, ¿sí? Pero era un amigo de él, le hace una invitación que al principio a Wesley no le gustó mucho, no le simpatizó, le generaba duda, le invita a predicar, pero afuera, ¿sí? Al aire libre, ¿sí? A esto a Wesley no le gustaba porque, bueno, estaba acostumbrado, imagínense, estamos hablando de un profesor de universidad que daba cátedras donde dentro de una universidad, dentro de una parroquia, como dije, vengo diciendo, ¿no? Que esto era todo siempre para la clase alta, no era para la clase baja, el conocimiento teológico de la palabra. Así que le parecía esto como que extraño de tener que predicar en la calle, al aire libre. Pero ¿qué pasa? Dice que reconoció que los servicios al aire libre tuvieron tanto éxito en llegar a hombres y mujeres que no entrarían la mayoría en las iglesias. Así que se empezó a dar este avivamiento donde en las calles. ¿eh? Empezó después a adoptar esto y a predicar en las calles. Y siendo él todavía clérigo en una parroquia, se lo prohíbe. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Wesley? Bueno, ahora el mundo es mi parroquia. O sea, ya no tengo un lugar donde yo específicamente vaya a predicar. Ahora listo, tengo acceso libre a predicar en donde yo quiera, ¿sí? Entonces empezó un gran movimiento evangelístico, ¿dónde ahora? En las clases bajas, ¿sí? Se empezó a dar este movimiento a través de estas predicaciones en las calles que hacía Wesley. Así que se da este avivamiento evangelístico en la calle y después de esto surge todo lo que es el movimiento misionero. Bueno, él pasó la mayor parte de su vida predicando el evangelio en los campos abiertos, como le digo, y murió a la edad de 87 años. Bueno, los aportes que él hizo, Wesley publicó una gran colección de salmos e himnos que se usan en las congregaciones hasta el día de hoy, los himnos que canta él, ¿no? En sus congregaciones.
bueno, ¿qué rasgos tienen los metodistas? Todos pueden ser salvos y estar seguros en el amor de Dios. Fíjense que, como les dije, Wesley era arminiano, después se separa de Calvino, ¿sí? Por esto de que Calvino decía, estos santos son predestinados, y Wesley decía, no, o sea, todo como dice acá, ¿no? Los rasgos de ellos es que todos pueden ser salvos y estar seguros en el amor de Dios. Eh, Buscaron una vida santa en la perfección del amor. Bueno, se caracterizan por la lectura y estudios bíblicos. Después ellos tienen algo que se llama el cuadrilátero wesleyano, así, el cuadrilátero wesleyano. ¿Qué es esto? Es base de su doctrina. Ellos dicen que, bueno, obviamente que la Biblia es la primer parte de este cuadrilátero, la razón, o sea, la fe es infundida por el razonamiento, la tradición. Wesley hacía mucho pie en los padres de la iglesia. ¿Vieron lo que ustedes tuvieron que hacer en el trabajo práctico? Bueno, Wesley hacía mucho hincapié en los padres de la iglesia y después las experiencias personales, ¿sí? Esto es como que es la base de su doctrina. La Biblia, el razonamiento, la fe a través del razonamiento, lo que dijeron los padres de la iglesia y, bueno, las experiencias personales también de ellos, ¿sí? Ellos tienen como autoridad a un obispo, o sea, diríamos un pastor principal, ¿sí? Y después tienen a un superintendente, el cual abarca entre 40 o 80 congregaciones. Yo no sé si habrán escuchado que hay congregaciones que se dividen en distritos, en distritos. Bueno, de ahí surge todo esto, ¿sí? Y bueno, y la congregación local, o sea, la iglesia local, es gobernada por una junta de administradores. Vieron, a veces nosotros podemos ver películas y muestran en alguna iglesia y vemos que hay sentado un grupo de personas así atrás, en las sillas, atrás del púlpito. Bueno, todo esto es como le digo, ¿no? Es gobernado por una junta de administradores. Así que de la iglesia metodista nace en 1800 el movimiento de santidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Háganme así, o si hay alguna pregunta, para un cachito, no tengo problema. Bien, qué bueno. En 1800 nació el movimiento de santidad, ¿sí? Este movimiento surge de los metodistas también. Y bueno, su fundador es Charles Finney, se llama el nombre de este varón. Después de su fundador, surgieron mucho más tarde dos importantes líderes de ellos. Una fue una predicadora metodista llamada Pube Palmer y su esposo Walter Palmer. Y ellos empezaron en 1835 las reuniones en su casa en Nueva York. Y en 1837 ella dice que experimenta lo que para ella sería una entera santificación, ¿sí? Una entera santificación. Entonces empiezan a dar charlas, empiezan a dar clases, empiezan a hacer cultos, oraciones, donde hace mucho hincapié en la santidad, la santificación del hombre. Bueno, otro ministro metodista llamado Timothy Merritt, que es de Boston, fundó una revista llamada Guía para la Perfección Cristiana. Esta revista más tarde fue rebautizada como Guía para la Santidad, y este fue el primer periódico estadounidense dedicado a promover exclusivamente la doctrina de la santidad, ¿sí? Los fundamentos de la doctrina del movimiento de santidad son la regeneración de la gracia a través de la fe, la santificación total como obra definitiva de la gracia. Ahí es donde yo les digo que no, ya nos vamos, como quien dice, separando cada uno. ¿Se dan cuenta? Hace mucho, como dije, hincapié en la santidad, en vivir en santidad. Y bueno, iglesias que podemos decir que surgen de esta rama del movimiento de santidad, la iglesia de santidad libre, la iglesia wesleyana, la metodista libre. Por ahí vieron que por ahí, no sé, pasamos por una iglesia y dice iglesia metodista libre. Bueno, acá sabemos entonces de dónde viene este movimiento de santidad. El ejército de salvación
No sé si conocen ustedes, alguna vez escucharon hablar sobre el Ejército de Salvación. Bueno, surge el movimiento de santidad. Y las iglesias del Nazareno. Ahí en Madrid hay una, así que viene todo de este movimiento de santidad, de Wesley, de todo, de esa rama, donde, bueno, hacen, la doctrina es la santidad, y bueno, el fruto de eso, ¿no? Y para el último dejé el movimiento pentecostal, ¿sí? Ese es el último que vamos a ver en esta noche, el movimiento pentecostal. Y dice que nace en 1906, pero surge mucho antes, en 1901, dice que en Estados Unidos, a principios, bueno, del siglo XIX, en un pequeño instituto bíblico, perdón, en Topeka, en Kansas, se da en un colegio dirigido por Charles Parman, así un pastor metodista. Dice que ellos estaban ahí buscando, bueno, la manifestación del Espíritu Santo, ¿sí? Y a través ellos decían que la manifestación del Espíritu Santo se daba en el hablar en lenguas, ¿sí? Mucho más tarde, que se da este movimiento en 1906, aparece un afroamericano llamado William Seymour. Él era hijo de esclavos, ¿sí? Y él tenía una base metodista. Él tenía una base metodista. Otra de las cosas que quería hablar sobre este tiempo era que había, a nivel social, estamos hablando, había mucha persecución sobre el hombre de color. Estamos hablando en el tiempo del Ku Klux Klan, estamos hablando de Estados Unidos, donde la diferencia racial es importante, ¿sí? Así que este movimiento empieza a surgir acá, por eso fíjense que nace de un hombre afroamericano, un hombre negro, ¿no? ¿Sí? Eh, bueno, él, como les dije, organizó reuniones donde se enseñaba la vivencia del Espíritu Santo, y la manifestación decía que, bueno, eh, uno podía decir que había sido bautizado en el Espíritu Santo porque por la manifestación de hablar en lenguas, ¿sí? Decía esto. Entonces sus reuniones empezaron a basarse en esto, en donde, bueno, tenías que ser bautizado, tenías que hablar en lengua, ¿sí? O sea, era la confirmación de que fuiste bautizado en el Espíritu, el hablar en lenguas. Eh, bueno, y eran reuniones donde empezaron como le dije, a mezclarse las diferentes clases sociales. O sea, había hombres de color, hombres blancos, hispanos, y todos adoraban juntos, ¿sí? Otro rasgo de este movimiento era la magnitud, la marginalidad económica, porque estamos hablando que vivían en barrios pobres, era dirigido a clases bajas, y fueron muy cuestionados en su principio, cuando surge este movimiento, este avivamiento, ¿no? Se empieza a hablar a nivel nacional, se empieza primero a hablar de una nueva secta que se estaban levantando. No sé si ustedes, a ver si puedo, Cami, ¿me pasas el libro, por favor? No sé si, ahora les quiero mostrar el libro este azul. Gracias. No sé si alguna vez pudieron leer el libro Los Generales de Dios, o tuvieron acceso a Los Generales de Dios. Acá está la historia de este varón William Seymour, y la historia de muchos hombres y mujeres en estos libros. Están muy buenos, son libros caros. Yo se lo pedí a mi pastor que me preste para leerlos, pero ahí nos habla del movimiento, de cómo surgieron estos avivamientos que nosotros hoy, quizá hoy estamos escuchando. Por ahí los podíamos haber conocido, por ahí no, pero de dónde surgieron todos estos movimientos y todos estos avivamientos que hubo, ¿sí? Bueno, en este libro está la historia de este hombre, y dice que, bueno, que las reuniones empezaron a tener crecimiento, a tal punto que ya no podían estar más en el simple lugar donde estaba, porque se llenaba. Empezaban a venir gente de todos lados para ver qué era este movimiento nuevo del Espíritu Santo, qué era esta manifestación de hablar en lenguas. Entonces querían saber qué había pasado, y se empezaba a llenar. Así que ellos tuvieron que buscar un lugar
donde reunirse, y ahí es donde nace, como quien dice, en la calle Azusa, en Texas. Este lugar había sido una vieja iglesia metodista en su tiempo, que después fue abandonada y fue usada después como un depósito. Dice que la planta alta de ese lugar había sido usada como un depósito y la planta baja como un establo, o sea, era un lugar abandonado, arruinado. Se lo alquilan a este hombre Seymour y, y empiezan a llegar gente de todos lados para experimentar lo que era el bautismo del Espíritu Santo. En 1906 también en Estados Unidos hubo un gran terremoto, o sea, la gente pensaba que ya era el fin también esto, ¿no? Que se venía el tiempo del fin. Entonces dice que muchos, ante esta gran catástrofe que habían vivido, muchos se arrepentían, iban corriendo a este lugar en Azusa, a esta calle en Azusa, para experimentar la llenura del Espíritu Santo, para arrepentirse, ¿sí? Y se dice que después hasta las personas ricas empezaban a cruzar toda la ciudad para venir y congregarse en ese lugar. Así que fue un movimiento que nació muy fuerte, pero tenían también obviamente sus cosas, o sea, en los cultos de ellos, las reuniones, no había un orden, o sea, las reuniones eran espontáneas, no había un orden, la música también, no contaban con himnario, o sea, por ahí, si alguien se paraba y cantaba, o alguien se paraba y contaba su testimonio, y bueno, y ahí se daba la manifestación del espíritu y el fervor, eh, o por ahí alguien ungido se paraba y predicaba, o sea, era muy espontáneo. Después con el tiempo, bueno, se fue reacomodando, se fue reformando, y de este movimiento, bueno, hoy se dice que el movimiento pentecostal es el más grande de todos, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy pentecostal, pertenezco a una iglesia pentecostal, así que es verdad, es la euforia y todo lo que uno experimenta, ¿no? Y bueno, de todo esto surge después el movimiento misionero, que son hoy nuestro país, han venido misioneros de Estados Unidos y han traído este movimiento, creo, si no me equivoco, un movimiento que hubo acá pentecostal muy grande fue en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, donde se vio milagros, sanidades, así que miren de dónde surge todo esto, ¿sí? Miren, yo cuando di esta enseñanza, fue antes de la pandemia. Y hasta ese momento se decía que había más de 33.000 denominaciones evangélicas. Hoy, a la verdad, debe haber más todavía, ¿no? Eh, lo que nosotros podemos ver con esto es que eh, como siempre yo dije desde el principio que empezamos esta clase, ¿no? Dios siempre se manifiesta, Dios siempre obra, ¿no? Podemos ver que después de todo esto uno toma una postura por lo que dijo Arminiano, por lo que dijo Calvino, por lo que dice por lo que yo pienso, por el teólogo tal y cual, ¿se dan cuenta? Pero en sí somos una congregación, somos hermanos. Eh, Paso a la otra plaquita. Y esta, bueno, ya sería la última, donde le pongo, ¿no? No la puedo ver bien yo acá porque, a ver si puedo correr esto un cachito, sí. Distintas denominaciones, más la misma doctrina, más o menos misma metodología del culto norma, y tenemos la iglesia cristiana, o sea, distintas denominaciones, y acá quiero incluir esto, en la doctrina esencial. ¿Qué quiere decir esto? La doctrina esencial es la iglesia evangélica cree en esto, en la Trinidad. Dios es trino, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Cree en la deidad de Cristo, ¿sí? Siendo Dios, se hizo hombre. Cree en su encarnación, ¿sí? Cree en la expiación vicaria de Cristo, el perdón de los pecados a través de la muerte de Jesucristo.
toda la iglesia evangélica. La salvación que se da por la gracia a través de la fe, la resurrección corporal de Cristo, que Él resucitó, y la autoridad de las Escrituras. Cuando nosotros tenemos estas que son las doctrinas esenciales, tenemos una iglesia evangélica, ¿sí? Que después tenemos, cuando uno ve sectas y religiones, ve como después, por ejemplo, si yo no tengo a la Biblia como la autoridad, yo ya no estoy teniendo una iglesia evangélica, no estoy teniendo una iglesia que sigue la palabra de Dios, ¿sí? Eso se da cuando uno ve sectas y religiones, ve, bueno, cuál es la autoridad, por ejemplo, si cuando veamos los mormones, de dónde surgen los testigos de Jehová, y que no tienen la autoridad en la escritura, sino que por ahí, como esto, no creen en la deidad de Jesucristo, bueno, ahí ya no tenemos una iglesia evangélica, ¿se entiende? Ahí ya tenemos una, una herejía, una secta. Como dije, la doctrina esencial es esta de la iglesia evangélica, pero después tenemos enseñanzas que son secundarias, que yo puse ahí primarias y secundarias, donde dice que son aquellas creencias y normas que se practican en las iglesias. Es aquí que la iglesia se divide en denominaciones como los bautistas, los pentecostales, adventistas. No sé las denominaciones de cada uno de ustedes, yo como digo, la iglesia pertenece a una iglesia pentecostal, soy de iglesia pentecostal. Antes no entendía qué significaba eso, cuando me preguntaban cuál es tu denominación, no sé, soy evangélica, decía nada más, ¿no? No entendía lo de las denominaciones. Ahora vamos entendiendo un poquito más de las denominaciones. Después, la doctrina tercera es aquellas creencias y normas que se practican ya en cada una de las iglesias de cada uno de nosotros, ¿sí? Esas ya son las normas de cada una de nuestras iglesias, es la visión, digámoslo así, la visión del pastor o las normas que el pastor establece para ese lugar. Por ejemplo, acá como puse cosas sobre la vestimenta apropiada, hay iglesias donde la mujer tiene que ir de pollera, tiene que usar mantillas, son iglesias evangélicas, pero bueno, las normas de ese lugar son así. Hay iglesias que como digo, el hablar en lengua es la confirmación de la recepción del Espíritu Santo. Dice, bueno, si vos hablas en lengua es que recibiste el Espíritu Santo, y otras que decimos no, o sea, el Espíritu Santo yo lo recibí, el hablar en lengua es un don, o sea, que Dios le puede dar o no le puede dar a la persona, no significa que todo el mundo tiene que hablar en lengua. O sea, vos tenés el Espíritu Santo porque creíste en el Señor y fuiste sellado con el Espíritu Santo, pero eso no te certifica que si Dios te quiere, o sea, el Espíritu Santo quiere darte el don de lengua o no, ¿se entiende? Por ahí me estoy metiendo en un terreno un poco donde van a surgir más preguntas quizá. Eh, Hay iglesias que, bueno, dicen que la creación fue en 6 días, otro que fue en 24 horas, y ahí empiezan a tener como esas discrepancias, diferentes ideas sobre guerra espiritual sí, guerra espiritual no, ahí ya, como dije, ¿no? Cuando nosotros tenemos una iglesia que tiene la doctrina esencial, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que creo en la deidad de Cristo, creo que Él encarnó, que Él resucitó, la autoridad mía es la escritura, que la gracia, la salvación se da a través de la fe de Jesucristo, tenemos una iglesia evangélica completa. Después tenemos las diferentes denominaciones que cada uno puede tener en su iglesia, le puede preguntar a su pastor, bueno, cuál es la denominación que nosotros tenemos, cuál es la iglesia a la que pertenecemos. Y hasta aquí cerramos con historia del cristianismo. Si hay alguna pregunta antes de cerrar, yo quiero terminar igual con compartir un pequeño testimonio y una palabra para cerrar, pero espero que haya sido entendible dentro de todo. Es mucha la información que se tiene, es mucho lo que uno puede llegar a aprender, y hay cosas que por ahí nos pueden llegar a quedar, cosas que por ahí podemos decir, oh, esto no lo entendí, me pareció, no sé, no lo entiendo. Lo importante que tenemos que entender es que tenemos un Dios poderoso, ¿sí? Y que nuestra autoridad es la palabra. Yo les quiero contar que mis primeros 3 años de seminario, de instituto, fueron en una iglesia bautista, ¿sí?
Yo siendo pentecostal, aprendí con profesores bautistas en una iglesia bautista, espectacular la enseñanza, me abrió el conocimiento a las escrituras, no tenía idea de las escrituras yo, me abrió el conocimiento a las escrituras. Mis otros 4 años de seminario fueron con el pensamiento de una iglesia evangélica, asamblea cristiana, y el pensamiento arminiano, como dije, el primero era calvinista, el segundo era arminiano, ¿sí? Tengo un muy buen amigo pastor que me ayuda en todas mis necesidades espirituales, cuando necesito conocer la palabra, que es iglesia de movimiento de santidad, que es de la iglesia del Nazareno de ahí de Puerto Madryn. Es un excelente pastor amigo, con el cual tengo mucho, lo quiero mucho y tengo mucho, conozco, aprendo mucho de él. Me ha tocado ir a predicar a una iglesia donde no se le daba lugar a las mujeres, donde la mujer se sentaba hacia un lado, hacia la derecha, el hombre hacia la izquierda, las mujeres tenían que estar de pollera y de mantilla, y yo en pantalón de jean, sin conocer la iglesia, me invitaron a predicar, y fui la primera mujer en predicar en ese lugar, porque no se le daba lugar a las mujeres. Hemos hecho reuniones de jóvenes con la iglesia de los hermanos libres, donde ellos, la manifestación del Espíritu Santo, el hablar en lenguas no, los dones no, pero que hemos tenido cultos gloriosos, ¿sí? Donde podemos tener eh, eh, esa coinonía, esa armonía, esa hermandad. Así que, ¿qué les quiero decir con todo esto, no? Nosotros pudimos ver desde el libro de Hechos de los Apóstoles cuando Jesús le dijo a ellos que esperen la promesa del Espíritu Santo, y que ellos recibieron esa promesa, fueron llenos del Espíritu. Dice que hablaron en lenguas, pero no hablaron en lenguas espirituales, dice que hablaron en la lengua que todos escuchaban. Hechos 2, Mados, Persa, Capadocio, las lenguas que ellos escuchaban. Pudieron escuchar el mensaje. Después dice que hablaron en lenguas también. Pablo, él decía, yo hablo lenguas mucho más que ustedes, pero prefiero profetizar y que me entiendan, decía. Vimos el movimiento del Espíritu Santo, cómo revela a través de visiones. Uno puede buscar en la palabra, cuando Pablo tiene la visión del varón macedonio que le dice que venga para ese lado a predicar, cuando el Espíritu Santo le decía no vayan a este lado y ellos no iban. Lean Hechos de los Apóstoles, ahí podemos ver la manifestación del Espíritu Santo de una manera sobrenatural e impresionante. Podemos ver cómo había sanidad, cómo había milagros, prodigios, maravillas, ¿no? Y podemos ver después a través de la historia cómo el hombre fue transgiversando la palabra, fue utilizando, la vimos en la época oscura donde el hombre adoptó el cristianismo pero para su propia conveniencia, donde el hombre después a través de Dios hizo masacres. O sea, sin ir más lejos, nosotros sabemos que cuando Colón vino y vinieron acá a América, no vinieron en son de paz, o sea, vinieron a colonizarla y a imponer su religión, la religión católica. Por eso, fíjense cómo el hombre en todo esto nosotros podemos ver que siempre que puso su mano, que no dejó obrar a Dios, algo hicimos, algo hizo, ¿sí? Que a veces no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos enseñe, como dice la palabra. Necesitamos conocimiento, sí, necesitamos, miren, esta materia es fundamental para nosotros que predicamos, que enseñamos. Así sea que enseñemos en la escuelita, así sea que no enseñemos, pero es fundamental que vos sepas cuáles son tus raíces, porque uno decir, este es el verdadero camino, este es el camino verdadero que yo elegí, que no estoy equivocada en mi fe, en lo que hoy estoy creyendo.
Entonces, fíjense qué importante que es que nosotros como hijos de Dios, como siervos, conozcamos todas estas cosas, ¿no? Y que veamos que Dios siempre, como digo, se guarda un remanente pequeño, se guarda una iglesia fiel, una iglesia que va a través de la palabra, conoce. Saben que de la iglesia pentecostal, soy pentecostal, así que de la iglesia pentecostal surgió mucho lo que es hoy la teología de la prosperidad, las grandes herejías surgen de la iglesia pentecostal, del movimiento pentecostal, porque en su momento, como vimos con este varón, era todo espontáneo, era todo así, es decir, pero tenemos que tener conocimiento de la palabra y llenura del Espíritu. Si yo solamente tengo conocimiento de las Escrituras, puedo ser un buen teólogo. Pero si tengo conocimiento de las Escrituras y llenura del Espíritu, soy un teólogo, soy una persona que puede traer un gran avivamiento. Quizás no va a empezar el avivamiento a nivel masivo, no lo sabemos, pero el avivamiento primero en tu vida, en tu casa, en tu congregación, en tu iglesia, donde enseñes la palabra, donde vayamos a lo que dice el texto, donde leamos la palabra, donde nos dejemos direccionar por lo que la palabra nos dice, ¿no? Y entonces vamos a ver esas maravillas que vieron los primeros, la iglesia es antigua, ¿no? Que ellos experimentaron. Hoy, como les dije, hablando con un pastor amigo, le decía, y comentábamos esto, y le decía, de pronto aquellos que no le dieron lugar al Espíritu Santo están llenos de conocimiento, pero no pueden vivir esa llenura del Espíritu, ¿no? Quizá no pueden ver milagros, prodigios, maravillas, no creen en los dones. Y aquellos que por ahí le dimos lugar al Espíritu Santo, dijimos, sí, esto es, pero no le dimos lugar a la palabra, provocamos herejías dentro del movimiento. Entonces, qué lindo es que siempre pongamos nuestra mirada en lo que dice la palabra. Qué lindo es que siempre nuestros ojos estén en lo que dijo Dios, que la autoridad máxima es Él, que la autoridad máxima es lo que está escrito acá en su palabra, ¿no? Y poder tener ese conocimiento pleno y esa llenura y el día que estemos delante de su presencia no va a haber denominación, no van a decir, bueno, estos son pentecostales, estos son bautistas, estos son adventistas, estos son manos libres, estos son nazarenos, sino que vamos a decir, somos hijos de Dios y alabamos y bendecimos y adoramos al mismo Dios. ¿Sí? Qué lindo es poder decir eso. A veces las iglesias antes no se juntaban, como yo les dije, hoy está bueno, los institutos están permitiendo que sean interdenominacionales, entonces todos están teniendo acceso a la palabra, ¿sí? Como les dije, yo siendo pentecostal en una iglesia bautista, aprendí en una iglesia bautista, ¿eh? Y gloria a Dios porque eso me sirvió para tener un conocimiento sólido en la palabra, ¿sí? Y después cuando fui a estudiar en una iglesia llena del Espíritu, ahí se complementó palabra y Espíritu. Gloria a Dios que tengo esto, ¿no? Y qué lindo que nosotros podamos transmitir eso, que podamos poner siempre nuestra mirada en lo que dijo Jesús, en lo que dice su palabra. Yo para terminar esta noche le quiero compartir la palabra en Mateo 28, 19 y 20. Quiero compartirle esta palabra que dice así. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que podamos enseñar lo que Jesucristo dijo, lo que Jesucristo hizo, que podamos enseñar lo que está escrito en esto, en esta palabra, la palabra de verdad, la palabra viva, que podamos nosotros cuando tengamos la posibilidad de enseñar, de predicar, de ir a la palabra, siempre que sea nuestra fuente, nuestra inspiración, que sea donde nosotros nos apoyemos, ¿sí? No en pensamiento de hombre, no en un pensamiento del ser humano, sino que busquemos siempre lo que la palabra nos dice.
la mejor revelación que nosotros tenemos ya está escrita y está en la palabra. La mejor guía que nosotros tenemos está escrito y está todo en la palabra. Así que, bueno, sin más, acá terminaríamos nosotros con nuestra clase. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Espero que no haya sido pesado estudiar la historia del cristianismo. Hay mucho material, como les dije, pueden buscar en internet, busquen en buenas fuentes, hay grandes escritores donde nos cuentan la historia de la Biblia, así que la historia de estos hombres, o sea, como les dije, están estos libros, los generales de Dios, que son muy buenos, vemos las historias de hombres y mujeres que marcaron un antes y un después en el Evangelio, así que tenemos material para nosotros nutrirnos y de la historia se aprende también, para no cometer los mismos errores, ¿sí? De la historia se aprende para ver lo que nosotros podemos mejorar a futuro también para las nuevas generaciones. Y de la historia se aprende para que marquemos a otros el camino y que sigan caminando por esa misma senda antigua, por esa misma palabra. Así que bueno, si no hay preguntas, oramos y nos despedimos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias en esta noche por poder haber compartido tu palabra, Señor, la enseñanza, Señor amado. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que lo que yo no pude dar, Señor, o lo que mi capacidad llegó hasta acá, Señor, que vos a través, Señor, de tu gracia les des capacidad a mis hermanos, Señor amado, para poder seguir indagando, investigando, Señor amado, que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en nuestras vidas. Nos mostraste a través de la historia, Padre Santo, Señor amado, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, es viva, es poderosa, es eficaz, Señor amado, y que sigue obrando, Señor, a través de siglos y siglos, Señor amado, y sigue transformando corazones y sigue transformando vida y sigue levantando siervos y siervas, Señor. Te doy gracias por el privilegio de haber compartido esta hermosa clase, Señor, esta hermosa materia, Padre Santo, que en lo personal me ayudó, Señor, un montón, Padre Santo, para poder entender y comprender cosas, Padre, que quizá ignoraba, Señor. Te doy toda la gloria, la honra y la alabanza, papá, Señor, y te pido esa bendición para mis hermanos, para que ellos también puedan seguir compartiendo, aprendiendo, siendo edificados, Señor, y sean usados donde vos los pongas, Padre, Señor, y esa manifestación, esa llenura, esa presencia, esa gracia tuya esté sobre sus vidas, Señor. Yo los bendigo, papá, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, Padre, para que crezcan, para que fructifiquen, para que lleven fruto, Padre Santo, Señor. Toda la gloria, Señor, en esta noche es para vos. Y gracias por el privilegio que me da, Señor, de compartir tu palabra, de compartir tus verdades, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias por ese amor, Señor, incomparable. Gracias por esa misericordia, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Toda la gloria es para vos. Amén y amén. Así que bueno, bendiciones, hermanos.